So we have a topic. Today topic is medios de comunicación social. It means social media. So let's Hmm. repeat after me. Un medio de comunicación. It means a a communication medium. Communication, communication, media, medium basically, medium, the mode of. So we have Mode. Okay. medio de comunicación social, the social medium of the communication, right? So I'm saying un medio de comunicación es un instrumento, the it's basically an instrument. Un medio de comunicación es un instrumento o forma u we have forma we have form, u forma de contenido we have a content, content, that is contenido. Okay, tecnológico, we have technological, right? Technological, Technological or technology. technological, technoholico, Okay. repeat. Yes, Technoholico. Technologico. yes. Is it clear to you? One second, yeah. Let me write it down. Por el sual se sual means which. Okay. Okay. Se Now let's repeat after me. So we have un medio de realiza comunicación es un instrumento. This is instrument of or a form or forma. Un medio de comunicación es un instrumento o forma de contenido and the form of the content. Tecnológico, the technological content, por el cual, by which, por is por el cual, by which se realiza el proceso de comunicación, by which the communication process is carried out. It means realiza, cual, porque, por el cual, it means by which, cual. Pen down, please. By which, okay. qual. Qual, basically, we have, which. Is it clear to you? Realiza is Hmm. something like which is carried out, which makes us. It's Realiza. not realized. Now, it is not realized, it's to be which makes us, which carried out, you use the sense of the language now. Now you will understand, it is carried, the process is carried, to which the process is carried on For communication. communication. Okay, Yes. I'll repeat it. Un medio de comunicación es un instrumento o forma de contenido Tecnológico, tecnológico por el por el cual cual se se realiza el proceso realiza el proceso de de comunicación. comunicación. Now, what is this? This is something like this is a medium of the communication, which is Communication, instruments of which technology is an content instrument to form the by which content of communication technological. process is carried out. So let's repeat after me. Repeat, por favor. Un medio de this is a medium of the com skills. Communication. This is no com skill. This is a Un medio de communication medium. Reach out yeah, of the people. Un yeah. medio Un de medio de comunicación comunicación es un es un instrumento, instrumento o forma de forma de contenido contenido tecnológico tecnológico por por el cual el se cual se realiza el realiza proceso el de proceso comunicación. de comunicación. So if Un I will say medio eso de es realiza, comunicación es un instrumento o forma de contenido tecnológico por el cual se realiza el proceso de comunicación. yes. Entonces eso es realiza el proceso de comunicación. Eso es la realiza. This is the process, which is el proceso de comunicación. So, un medio de comunicación es un instrumento o forma de contenido tecnológico por el cual se realiza el proceso de comunicación. A communication medium is an instrument or form of technological content by which the skill process is carried out. Is it clear to you? Correct. So this is something like a Yes. social media which we have to speak on. I will give you the rules and regulation like how we can start up with this. Okay.
So let's repeat after me. Un medio de comunicación es un instrumento o forma de contenido tecnológico por el cual, by which cual se realiza el proceso de comunicación. Is it clear to you? Yes. Un Repeat it, medio please. de comunicación es un instrumento o forma de contenido tecnológico por el cual se realiza el proceso de comunicación. दोबारा repeat करो. Un medio de comunicación es un instrumento o forma de contenido tecnológico por el cual se realiza el proceso de comunicación. Is it clear to you? Un medio de comunicación es un instrumento o forma de contenido tecnológico por el cual se realiza el proceso de comunicación. Is it clear to you? Yeah, Repeat one more time. okay. Medios de comunicación social. Un medio de comunicación es un instrumento o forma de contenido tecnológico por el cual se realiza el proceso de comunicación. Yes. So now repeat, por favor. Un medio de comunicación es un instrumento. This is an instrument. O forma de contenido, which is a form, instrument or a form, which in we have a tecnológico contenido, content, or por el cual by which se realiza el proceso de comunicación. Okay, vale? Ya, Okay, ya, vale. right? So now I will use a different term over here because this is something like a monologue which you have to understand, right? Because in English also we have monologue. So we'll use over here usualmente. So usualmente is usually we say usually. So I will say usualmente, okay, se emplea el término, se emplea. It's very important now to understand the vocabularies of this. Okay, now we have usualmente, okay, usualmente se emplea. Repetir, por favor, usualmente, which we have usually, se emplea. Se emplea, you know what? We have verb se emplean, which is in the used, are Usualmente. used. Se emplean. We have full verb se emplean, right? Emplea. Yes. So emplean is the verb, you know, we basically to they employ, emplear, okay, emplear, that is, you know, to usage of something like It's emplean or emplear? we have a full verb, okay, emplear, okay. So we have, you know, usualmente se emplea, that is, usually it is used. El término, it means the term. Usually the term is used. Usualmente se Emplear means, emplea. okay. Yes. Emplear means to use. Yes, it is used. Usually in the term is used. Usualmente, repetir por favor, usualmente se emplea el término. It means it is usually used, the term. Usualmente se emplea, ok, repetir por favor. Usualmente se emplea el término usualmente se emplea el término para hacer referencia. Referencia yes, a it means los that is to refer. Hacer referencia, that is referencing. Okay, hacer referencia we use to make a reference to make, that is to be make a referencia. Over here I'm using usualmente se emplea, that is to get used el término, the term, by making reference, to refer, that is to refer. Para hacer referencia, to refer a los medios de comunicación de masas, that refers to the mass media.
It refers to the medio de Mass comunicación is communication. mass media. Sin embargo, we have however. Sin However, embargo. Embargo we use as in however. Sin embargo. Sin embargo we use as in sin however. embargo, Otros other medios media, de comunicación. otros The otros medios de however, other modes of other media of the media, other media comunicación. of communication. So, usualmente se emplea el término para hacer referencia a los medios de comunicación de जी? masas. Sin embargo, otros medios de comunicación. Usualmente, usually, se emplea, it use el término, ¿vale? Usualmente Vale, se emplea vale. el término para Usualmente hacer, se emplea el término yes, para usually hacer the referencia a los the term is de used, comunicación usualmente se de emplea masas. el término para hacer referencia a los medios de Los comunicación. medios de comunicación de masas, Usually sin the embargo, term, otros yes, medios de comunicación. yes, usually the term, usualmente se emplea el término para hacer referencia, usually the term is used to refer the mass media, hace referencia a los comunicación de masas, sin embargo, however, otros medios de comunicación. So repeat it more. Otros medios. Yes. Otros medios de comunicación. Yes. Usualmente, Other means of the, usualmente, yes. Medio de other means of the comunicación communication. social. Un medio de comunicación es un instrumento o forma de contenido tecnológico por el cual, by which, se realiza el proceso de comunicación, which makes the process of communication. Usualmente se And here, realiza stands for making, correct? Realiza to carry it out, you know. Is it clear to you? Yeah, to carry it out. Yeah. Okay. So, usualmente se emplea el término para hacer referencia a los medios de comunicación de masas. Sin embargo, otros medios de comunicación. Usualmente, usually, se emplea, it is used in the term para hacer referencia a los medios de comunicación de masas. Sin embargo, otros medios de comunicación. ¿Vale? Vale. I'll say it again. Un medio, however, sin embargo means however, other mediums of communication. Yes, repeat it por favor. Okay. Un medio de comunicación es un instrumento o forma de contenido tecnológico por el cual se realiza el proceso de comunicación. Usualmente se emplea el término para hacer referencia a los medios de comunicación de masas, sin embargo, otros medios de comunicación. Yes. Now I will use a term. Por ejemplo, como el teléfono. Teléfono. Como el teléfono, like el a telephone. No son masivos, sino yes, interpersonales. Very important. Yes. So what I'm using interpersonal. Over here is I'm using no son masivo. That is not massive. Sino, but interpersonales, but it is interpersonal. What I'm saying over here is como el teléfono, like the telephone. Como el teléfono, no son masivos, they are not massive, sino interpersonales, they are not massive but interpersonal. Como el teléfono, like the telephone. No son, they are not, no son masivos, massive, but like they're not massive but interpersonal, sino interpersonales. Desde que, since, desde que, sin embargo, we have however, sino we have but, desde que we have since. Is it clear? Desde que los medios, the media, de comunicación nacieron. Nacieron is was born.
media of communication born y desarrollaron. Very important. Desarrollaron. Desarrollaron. So desarrollaron is your developed. Developed. So Okay, develop, desarrollaron. okay. Yes. Se Desarrollaron is han, developed. So what is saying? se han, Desde que, since los medios, the media of comunicación nacieron, media was born, y se desarrollaron. It means they born and developed, okay? Se han vuelto, very important, una gran fuente, very important. Very important over here. Let's repeat this. Se han vuelto. se han vuelto Yes, han una vuelto. gran, Yes, that have become. That have become. Is it clear that to have you? become, Yes, that that have have become. become. Una se han vuelte, that have Yes, become. yes. So basically, se han vuelto. Is it clear to you? That have become. Is it clear to you? Clear. So That have basically, become. it means that is to be, uh, uh, past with. Okay. Say on. Say I will explain to you. We have a verb over here. Volver. Over here, we used a verb. Volver. Volver. Okay. We have say on. Say on. Where is that one? Say on. Volver means Vuelto. return. So volver is my verb. Volver. To Volver is come my back. verb to uh, To come to back. enter, to pasar, cometer, entrar, to pass. That has to pass with, that has to become with over here. Is it clear to you? Volver. Yes, volver is to, pasar we have, okay. Volver we have, we can use a lot of terms. In Spanish, we have different senses of the terms. Volver is to entrar, to pasar, to pass. Over here, we are using the term, which is very important to understand. Desde que los medios de comunicación nacieron, since the media of the Volver. communication born y se desarrollaron and to develop, se han vuelto se gran fuente. Now, they that have become a great fuente, a great fountain. But it is using a term over here, a great fountain. De poder, very important. Poder, that is to put. De Poder means poder, put. poder, poner we have put, sorry. We have poner verbs to put. Okay. De poder. Poder is something like your power. Poner we have put. So de poder Okay. a influencia. That is power, influences socialist, a power and social influence a nivel mundial, worldwide. A nivel mundial we have worldwide. I can Mundial repeat means world. mundial, a nivel mundial. Mundial we have world. Nivel we have level. Little meaning of level is my level. So what term I am using over here is which is very important to understand. Repeat por favor. We are using the term Como el teléfono como el son teléfono. el teléfonos Repeat por no favor. son masivos Okay, let me sino speak first and I will interpers. explain to you, then you will speak after me. Como el Okay. teléfono, like a telephone, okay? No son masivos, not very massive, sino but interpersonales, but interpersonal, okay? Desde que since que los medios, the media comunicación nacieron, born, y se desarrollaron and developed, se han vuelto una gran fuente de poder e influencia social a nivel mundial. It means that has to be born and developed. It has become a great source. And volver is my verb. Sometimes we have to turn back, to return, volver. They turn back the great source.
a great fountain of fuente, una gran fuente, a great fountain, a great source over here of power, de poder, poder, power y influencia and social influence a nivel in the level of this world. So, como el teléfono no son masivos, sino interpersonales, desde que los medios de comunicación nacieron y se desarrollaron, se han vuelto una gran fuente. Vuelto volver, yeah, verb, volver, is it clear? Volver. De poder e influencia social a nivel mundial. Now repeat it, please. Como el teléfono como el teléfono no son masivos sino interpersonales, desde que los medios de comunicación nacieron y se desarrollaron, se han Desarrollaron, development, desarrollaron, se han vuelto una gran fuente de poder y influencia social a nivel mundial. Como el teléfono no son masivos, sino interpersonales, desde que los medios de comunicación nacieron y se desarrollaron, se han vuelto una gran fuente de poder y influencia social a nivel mundial. Is it clear to you? Now repeat, por Ya. favor. Un medio de comunicación es un instrumento o forma de contenido tecnológico por el cual se realiza el proceso de comunicación. Usualmente se emplea término, yes. So we have a término, the term, okay, para hacer referencia a los medios de comunicación de masa. Sin embargo, otros medios de comunicación, como el teléfono, no son masivos, son interpersonales, sino interpersonales, but interpersonales. Desde que los medios de comunicación nacieron y desarrollaron, se han vuelto una gran fuente, great source, fuente de poder, de power y influencia social y a nivel mundial. Repeat, करो. Un medio de comunicación es un instrumento o forma de contenido tecnológico por el cual se realiza el proceso de comunicación. Usualmente se emplea el término para hacer referencia a los medios de comunicación de masa. Sin embargo, otros medios de comunicación, como el teléfono, no son masivos, sino interpersonales, desde que los medios de comunicación nacieron y se desarrollaron, se han vuelto una gran fuente de poder y influencia social a nivel mundial. Now, we have a next thing. Los medios de comunicación, the media of the communication, son instrumentos, are the instruments en permanente. Permanente is permanent. Permanente evolución. Now, I'm saying over here, repeat after me. Los medios de comunicación, the media of the communication, son instrumento, are the instruments en permanente evolución. The media are instruments in permanent evolution. Ya que, repeat after me, ya que, very important sense. Ya que be used as a sense, desde be used in sense, ya que. The very important phrases, ya que is ya que. Sense, ya que, as. Ya que. Yes, you can use as ya que sense, okay? Now he's using so he's using los medios de comunicación son instrumentos en permanente evolución. This is a permanent evolution, okay? Ya que since
A través de los años. A través. A través. It means over the year. A través de los años. Repeat after me. A A través de través, los a años means través de los través, años, yes, throughout the years, over the year. So través okay. is my true over de los años. Is a través de los años through the years. A través de los años, it means over the year, through the year. So what I will do, we can make again los medios de comunicación son instrumentos en permanente evolución, repeat up, since a Ya través que, de los años, through the years. Now you know, through través, you, now ya que, इसलिए que, sin embargo, si no, these are my linking version connectors. A través de los años, over the years, now you have to, you know, this very important thing now, that only you can, for example, handling the client, you are saying something, or a través de los años, over the years. Okay, the ya que, sense, is it clear to you? Is it clear to you? ya que, ya que, okay. Desde que, Los ya medios de que, comunicación son instrumentos yes. en permanente evolución, ya que a través de los años su forma de transmitir información se So ha forma hecho they transmitted is their way of the transmitting information. So forma, mm, the form of the transmitting form. information, Forma means form. yes, se el Form of the hecho, transmission. se el hecho bastante, very important. Se el hecho bastante masiva. Se ha hecho, hacer verb. Bastante, Hacer, have quite you done massive hacer and verb, hacer instant. verb? कल हमने Hacer, परसों हमने किया था hacer yeah, verb. yeah, make, to make. Yes, hacer का पेपे पास क्या hacer का hecho, Hecho, hecho. made, Yes, hecho. To, if I will say, hecho, it has been done. It has been made, done. Bastante done, masiva. Bastante होते हैं, we have a quite massive. quite massive, Yes. massive, Se and ha hecho. instantania is instant, correct? Yes, a instant. Now, instantania is we have is instantaneous. You know English. Yeah, Instantly. So instantania. instantly, yeah. Yes, instantánea. So I'm saying over here, los medios de comunicación son instrumentos en permanente evolución, ya que a través de los años su forma de transmitir información se ha hecho bastante masiva e instantánea. Instantly. Instantánea. Yeah, Instantánea. instantanea, massive and instant. Instantánea. Is it clear to you? Yeah. Now repeat it, por favor. Okay, I'll repeat the whole, from the beginning. Just scroll it down, please. Yeah. Medios de comunicación social. Un medio de comunicación es un instrumento o forma de contenido tecnológico por el cual se realiza el proceso de comunicación. Usualmente se emplea el término para hacer referencia a los medios de comunicación de masas. Sin embargo, otros medios de comunicación, como el teléfono, no son masivos, sino interpersonales, desde que los medios de comunicación nacieron y se desarrollaron, se han vuelto una gran fuente de poder y influencia social a nivel mundial. Los medios de comunicación son instrumentos en permanente evolución, ya que a través de los años su forma de transmitir información se ha hecho bastante masiva y instantánea.
Clear to you? Now repeat por Yeah. favor. इसको एक बार repeat करो आप. Un medio de comunicación es un instrumento o forma de contenido tecnológico por el cual se realiza el proceso de comunicación. Usualmente se emplea el término para hacer referencia a los medios de comunicación de masa. Sin embargo, otros medios de comunicación como el teléfono no son masivos sino interpersonales. Desde que los medios de comunicación nacieron y se desarrollaron, se han vuelto una gran fuente de poder y influencia social a nivel mundial. Los medios de comunicación son instrumentos en permanente evolución, ya que a través de los años su forma de transmitir información se ha hecho bastante masiva e instantánea. Hello? Hello? So what he's saying is un medio de comunicación. A media of the communication is an instrument or the form of the content of the technological por el cual by which el realiza el proceso de comunicación. Is it clear to you? Is it clear to you? Realiza el proceso de communication means the more making of communication, the process of making the communication. Yes. Okay. Usualmente se emplea el término para hacer referencia a los medios de comunicación de masas. Sin embargo, otros medios de comunicación. Usualmente se emplea. Usually it used in the term by by making this referencia a los medios de comunicación. In the media of the communication, massive, the mass communication basically. Sin embargo, however, otros medios de comunicación. Sin embargo, however, there are other media of the communication also. Is it clear to you? Yeah. Is it clear to you? Como el Yeah, it's clear to teléfono me. no son masivos. Like the telephone is not a massive but interpersonal. This is the case since los medios de comunicación, since the medios de comunicación nacieron, born y desarrollaron and developed, se han vuelto volver, then they turn, then they has become un gran fuente, a great source de poder of power y influencia and influence, the social influence a nivel Influential mundial. worldwide. Influencia social, the social influence, okay, a nivel mundial, the level of the world. Is it clear? Worldwide, right? Yes. So, los medios de comunicación, the medios de comunicación son instrumentos, instruments en permanente evolución, ya que the permanent evolution sense a través de los años, the entire, the whole over the year, su forma de transmitir, su forma de transmitir, su forma de transmitir. एक सेकंड होल्ड करना प्लीज, एक सेकंड. Su forma de transmitir información se ha hecho bastante masiva e instantánea. Very important. The form of the transmitting information that is to made tightly massive and instantaneous. Is it clear to you? Yeah. Bastante means quietly. quietly. Is it clear to you? Yeah. Is it clear to you? So Yeah, that this is how is clear to me. the language works. Now we have next line we have is we have to understand this very important concept of the social media. Muy
probablemente, very important. You know, we have Muy. most of the likely. हम बोलते हैं ना, muy probablemente. It means I'm like most likely. Most likely, we use most likely, right? Probably. Yeah, probably. Yes, शायद. yes. Is it clear to you? Okay. Mhm. Okay. Now, muy Yeah, it's clear to me. probablemente, most likely, la primera forma de comunicarse. La The primera first. forma, the first form of comunicarse, the first form of communication entre Mhm. humanos, between humans, fue, fue. Now, fue, we have a verb, said conjugation, past, fue. Okay, I will explain to you now. First, I will explain to you said conjugation for fue. Okay. So Fue. tell me, what is Fue. my said conjugation in terms of present tense? Tell me. Yo soy. Yo soy, okay. Yo soy. Yo soy. Mhm. Tú. Tú eres. Tú eres. Ajá. Ya. Tú eres. Él, ella, usted es. Él, ella es. Usted Nosotros es. somos. Nosotros somos. Vosotros sois. And Ellos, ellos, ellas ellas son. son. Now we Son, have yeah. was word also. Obviously, okay, we have was word also. What I will say. Yo fue. Pues, fue. Yo fui. Sorry. Yo fui Yo fui. Yo fui. is my was word. Yo fui. Tú fuiste. Fuiste. Ujú. Yo fui. Tú fuiste. Él, Yo ella fui. fue. Yo Él, ella fui, tú fue. fuiste, él, ella fue, Otro él, ella nosotros fue. fuimos. Nosotros This fuimos. is my Vosotros was word. fuisteis. Yes, Yeah. fuisteis. Is it clear to you? And yeah, and ellos, ellas fueron. Fuisteis, fuisteis. Have you done earlier? Fuisteis and fueron. Yeah. Have you done, right? Fueron. So this is Yeah. my yo fui, tú fuiste, él, ella fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, fuisteis and fueron. Is it clear to you? Yeah, this is clear to me. So over here we are using the term muy. Now, because obviously these are terms like we say most likely, probably. So muy probablemente la primera forma de comunicarse, the first form of communication entre humanos, between the humans, fue, was, la de los signos, was that, the sign, y señales, the sign and the signals. Signos, signs, y señales and the signals. Señales and the signals y empleados, empleados en la prehistoria, pardon. Empleados we use for the used in prehistory, empleados. Repetir, por favor. Empleados is something like, you know, employees to you know, to use. Is it clear to you? Empleados. Yes, empleados we have used for, you know, employees, but over here we are using empleados, something like, you know, to the workers also we can use empleados. Okay, but over Okay. here you have a sense of the language that are used, that empleados is something like that are to be employed, that will be used in the prehistory. Is it clear to you? Is it clear to you? So basically, literal meaning of empleados is, you know, employees. But empleados is something like that are signals that are used in prehistory. Is it clear to you? So repeat after me, because this is the terms which you have to understand. Muy probablemente, most likely, la primera forma de comunicarse, the first form of communication, between humanos, between the humans, fue la de los signos y señales, was the sign and signals empleado, that is employed, that is used in the prehistory, that is used in the prehistory. Is it clear to you? Mhm. Is it clear to you? Yeah, clear. Right? Mhm. Then we have a next line, which is, ये हटा देते हैं, इस लाइन को करने की जरूरत नहीं है अभी, इसको, ये थोड़ा टफ लाइन है, इसको हटाओ, ये अभी इतनी यहाँ तक करेंगे, ये आगे भी टफ हो जाएगा आपके लिए. Okay?
करना तो कर लेते, you want to do? Yeah, definitely. I would like to do. Okay. चलो पहले आप एक नहीं उसको वो ध्यान से रिपीट करो, रिपीट करो आप यहाँ से। muy problema pro नहीं वो कहाँ गया, अभी आ नहीं रहा वो स्क्रीन पे। नहीं आ रही है? Okay, let me share this. नहीं एक मिनट, इसको ये जो लॉस मीडियोस है ना, इसको थोड़ा ऊपर कर दो वोल्वेर के पास, तो Fine now. एक ही पेज पे आ जाएगा पूरा। Fine now. Ok. Un medio de comunicación es un instrumento o forma de contenido tecnológico por el cual se realiza el proceso de comunicación. Usualmente se emplea el término para hacer referencia a los medios de comunicación de masas. Sin embargo, otros medios de comunicación, como el teléfono, no son masivos, sino interpersonales. Desde que los medios de comunicación nacieron y se desarrollaron, se han vuelto una gran fuente de poder e influencia social a nivel mundial. Los medios de comunicación son instrumentos en permanente evolución que a través de los años su forma de transmitir información se ha hecho bastante masiva e instantánea. Suyo reflejo en la cultura material son las distintas manifestaciones del arte prehistórico. I think we didn't do this. Okay, Kuyo. It's not Suyo, it's Kuyo. Kuyo. Cuyo, yeah, cuyo. Kuyo, because we have a CU sound. Reflejo. Cuyo. Cuyo. Reflejo. Reflejo. Cuyo. Cuyo reflejo. Whose reflection? La cultura material का नहीं झूठ नहीं है, लेकिन चलो आपको मैं करवाया तो ये लाइन ये तो वैसी है। Cuyo reflejo, it's a reflection. Whose reflection? In la cultura, in the culture. In the culture material, son las distintas are the different manifestaciones, are the different manifestations. Manifests. Okay. Manifests. Del arte prehistoric, of the art prehistoric art. तो यहाँ पे कुयो is whose? कुयो ये वाला सेंटेंस जो है ये नीचे वाले लाइन में मिला दो, वो इसको कॉपी यहाँ से कट करके ना कंफ्यूजिंग हो जाएगा जब मैं इसको देखूंगा ना दोबारा से। एक ही बना देंगे। One second. This is my full paragraph. Un medio de comunicación, because we have a social media, medio de comunicación social. Okay, so I'm saying un medio de comunicación is an instrument, instrumento who forma in the form of contenido, content, technological, or by el cual, by which, okay, por el cual, by which se realiza el proceso de comunicación, which the process of the communication. Usually se emplea el término para hacer referencia a los medios de comunicación de masas. Yes, usually it used in the term of by making the referencia a los medios de comunicación de masas, the mass communication. Sin embargo, however, otros medios de comunicación como el teléfono, como el like teléfono, okay, no son masivos, sino interpersonales, desde que since los medios de comunicación, since the media of the communication born nacieron. So basically, it's my born nacieron. Y se desarrollaron. It is something like nacieron is to born. Y se desarrollaron
is something like a development you develop, se han vuelto una gran fuente de poder, power y influencia social a nivel mundial. So nacieron, repeat after me, nacieron. Is it clear to you? Nacieron, Yes. nacieron. Is it clear to you? Yeah. Okay, right? So desde que se han vuelto, that has to be, you know, han vuelto, that has become, that has to be turned back, to return back, un gran fuente, a great source, fuente, a great fountain of the power, un gran fuente de poder, e influencia social y nivel mundial. Los medios de comunicación son instrumentos en permanente evolución, ya que since a través de los años su forma de transmitir, you can do this, right? So over here we have a vocab of reflejo, okay, that is to, Reflection. yes, Reflect. yes, okay. So muy Yeah. probablemente, that is, you know, likewise we have Many probably, problems. okay, Probabilities. Many yes, probably, muy probablemente, okay. That is to probably, we say, is it clear to you? Okay. Yeah. So it is something like this, you can make this. If I ask to you, for example, if I ask to you, uh, for example, speak, if I ask you, you have to speak something about, you have to speak something about social media. You have to speak something about social media. I will say, hablar algo. Let's see, speak something. Hablar algo sobre las social media sociales, anything. Or I can say redes sociales. Las Redes redes. sociales. Yes, we can also use this. I will say speak something on social media. I can also say this. Hablar algo, speak something sobre las redes sociales. Is it clear to you? Yeah. Hablar algo sobre las redes sociales. एक मिनट Yes, मैं इसको इसको repeat नोट कर करो आप लेता हूँ. एक बार इसको. Repeat नहीं करो. नहीं इसको hablar. Hablar Okay. algo, speak something about. Sobre, Hablar about, algo yes, las redes sobre, sociales. Is it clear to you? sobre las redes sociales. Perfect. Okay, now I'll repeat. Is it clear to you? That's clear to me. Okay, Let me now just repeat it please. from the top. Un medio de comunicación es un instrumento o forma de contenido tecnológico por el cual se realiza el proceso de comunicación. Usualmente se emplea el término para hacer referencia a los medios de comunicación de masas. Sin embargo, otros medios de comunicación como el teléfono no son masivos sino interpersonales. Desde que los medios de comunicación nacieron y se desarrollaron, se han vuelto una gran fuente de poder y influencia social a nivel mundial. Los medios de comunicación son instrumentos en permanente evolución que a través de los años su forma de transmitir información se ha hecho bastante masiva e instantánea. Muy probablemente la primera forma de comunicarse entre humanos fue la de los signos y señales empleados en la prehistoria, cuyo reflejo en la cultura material son las distintas manifestaciones del arte prehistórico. Hablar algo sobre las redes sociales. Yes. Is it clear to you? Okay, there's one more paragraph left. Muy probablemente la primera forma de comunicación.
Ya, muy probablemente la primera forma de comunicarse entre humanos fue la de los signos y señales empleados en la prehistoria. Muy probablemente la primera forma de comunicarse entre humanos fue la de los signos y señales empleados en la prehistoria. Hablar algo sobre las redes sociales. Yes. Social redes sociales. Clear to you? Yeah, Social media yeah, also we call as redes sociales. Is it clear to you? yeah, it's clear to me. आप प्रैक्टिस करना प्रॉपर Yeah, इसकी मैं practice करता हूँ. It's है very बिकॉज दिस इज वेरी lengthy. इंपॉर्टेंट. अभी क्या है कि अभी हमने Yeah, हाफ टॉपिक किया है, इसको कल हम हाफ पूरा और कंप्लीट करेंगे. ठीक है. sure. तो चलो एक बार थोड़ा सा कर ही लेते हैं. हैवी तो नहीं होगा? नहीं अभी तो नहीं होगा. No worries. नहीं हो रहा हैवी? ओके दैट्स फाइन. मेरे को लगा हैवी ना हो जाए बस आपको. ओके देन वी नहीं हैव नहीं, it's okay. la aparición. You know, aparei, device. Aparición, la aparei, aparición, appearance of la aparición de la uh, escritura, that is writing, you know, something. Okay. This is the part of the same. Yes, this is part of this. We're saying la aparición, the appearance of the writing, la escritura. Escritura is something like, you know, writing. Escritura, writing. Escribir, we have a writing, we have a escribir, we have to write. Escribir. Yeah. So Yeah. la aparición de la escritura, that is to writing, se toma, is taken como hito de inicio, very important. You know, hito de inicio. Inicio, we have a verb that is to, you know, beginning. Inicio, beginning. Yeah, So initial. there is the milestone. This is a milestone of the beginning of the history. Hito de is something like a phrase. Como hito de inicio de la historia. It means la Como ito aparición. means milestone. Yes, milestone. The Like starting hit. point. The milestone, the starting point. You know, the starting point is taken where is as the point hito de inicio, the starting point of the story. The appearance of writing, la aparición de la escritura de se toma como hito de inicio de la historia. How the appearance of writing is taken as la aparición. Okay. La aparición. Yes. De la escritura, the writing, se toma como hito de inicio de la historia. Is it clear to you? Yeah, clear to me. आप इसका पूरा प्रैक्टिस करना, बिकॉज ऑन अ डेली बेसिस पे हम कुछ मोनोलॉग्स करेंगे, कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे. अभी तो हम सिंपल कर रहे हैं चीजें, अभी तो हम प्रैक्टिस करना है. अब आपको देखो यहाँ पे तो लगा है watch. We have a verb of probablemente, muy probablemente, you know. Reflejo, you know now, okay. Use señales, use signals. Empleados, employees with that we use Employees, something. yeah. Okay. Yeah. Then we are desarrollaron. Okay. Desarrollaron is, you know. Discussion. Yes. Is it clear to you? That is to developed. Desarrollaron, developed. Okay. Developed. So poder is my power, poder. So gran fuente, great source of gran fuente. So ये आप इतना practice करना है. It is very important, basically. Very important. Is it clear to you? Yeah, this is clear to me. ठीक है. So इसका practice करना. कल इसी के ऊपर हम और टॉपिक, इसी सेम टॉपिक हम उसको stretch करेंगे थोड़ा सा. Is it clear to you? ठीक है. Okay.